Bueno, nos piden graficar la función y igual x a la 2 por y a la menos 2x con asíntotas, interceptos, máximos y mínimos en caso de tenerlos. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir esta función. Miremos, esta función se puede escribir como y igual a x a la 2 sobre e a la 2x. Miremos que lo único que hicimos es aplicar una propiedad de los exponentes negativos que nos dice que si tenemos a la menos b es igual a 1 sobre a la b. En este caso bajamos el exponente. Bueno, entonces para empezar a graficar o a bosquejar esta función vamos a empezar por los interceptos. Con los interceptos nos tenemos que hacer la pregunta ¿qué pasa si x es 0 y qué pasa si y es 0? Entonces si x es 0 quiere decir que y es igual a 0 al cuadrado sobre e a la 0 que es igual a 0 sobre e a la 0 es 1, 0 sobre 1 es 0. O sea que tenemos el punto 0, 0. O sea que ya no nos tenemos que preguntar qué pasa si y es 0, porque ya sabemos la respuesta, x es 0. Cuando una función pasa por el origen, ya conocemos intercepto. Miren, no hay otra forma que esta función toque al eje x, o sea, cuando y igual 0. Miren, la única forma que esto se haga 0 es que el numerador sea 0, el denominador no. Entonces tenemos el punto 0, 0 pertenece a la curva. Entonces vamos a ponerlo por aquí, punto 0, 0, ya tenemos un punto. Bueno, como ya tenemos un punto, los interceptos, vamos entonces a encontrar asíntotas en caso de que existan. Vamos a comenzar con las asíntotas verticales. Recordemos que en una función racional existen asíntotas verticales siempre y cuando el denominador se haga 0. Miren que esta es una función racional porque tenemos un numerador y un denominador. Vamos a ver si este denominador se hace 0. ¿Es posible que a la 2x sea igual a 0? Esto no es posible. Ningún valor de x va a hacer que e sea 0. Inclusive si quisiéramos sacar logaritmo a ambos lados, vamos a tener 2x logaritmo natural de e igual al logaritmo natural de 0. Recuerden que cuando saco logaritmo una potencia, pues bajo el exponente, por eso este 2x bajo acá. Y logaritmo natural de 0 no está definido. Por eso sabemos que e a la 2x jamás va a ser 0, o pensémoslo con qué exponente. Si empezamos a sustituir exponentes, vamos a hacer que e a la 2x se haga 0, con ninguno. Entonces decimos que no tenemos asíntotas verticales. Recuerden que solo hay asíntotas verticales cuando el denominador se hace 0. En este caso, como es una función exponencial jamás se hace 0. Bueno, ahora vamos a pensar en las asíntotas horizontales. Entonces, para las asíntotas horizontales, recuerden, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito positivo y cuando tiende a infinito negativo. Vamos a hacerlo para infinito positivo. Tenemos x2 sobre e a la 2x. Miren que si sustituimos infinito, vamos a tener infinito al cuadrado sobre e a la infinito. O sea que vamos a tener infinito sobre infinito. Cuando tengamos límites del tipo infinito sobre infinito, podemos utilizar L'Hopital. Recuerden que L'Hopital nos dice que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre 2e a la 2x. Miren qué hicimos. L'Hopital nos dice ustedes pueden derivar numerador independientemente y denominador independientemente, calcular el límite y debe ser igual al límite original. Aquí este 2 y este 2 se cancelan, entonces nos queda nuevamente límite, aquí cuando x tiende a infinito, de infinito sobre a la infinito, nuevamente infinito sobre infinito. Podemos nuevamente hacer L'Hopital, o sea, L'Hopital no es necesariamente una vez, se puede hacer n veces, tantas veces se quiera. Entonces aquí si hacemos L'Hopital, miremos, vamos a tener que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito positivo de la derivada de x es 1 y la derivada de e a la 2x es nuevamente 2e a la 2x. Recuerden que la derivada de la función exponencial, y aquí no lo dijimos, es la función exponencial por la derivada del exponente, que es exactamente esto que hicimos acá, es la función exponencial por la derivada de 2x, que es 2. Miren ahora, si sustituimos infinito, tengo 1 sobre e a la infinito por 2. O sea, abajo vamos a tener infinito, y número sobre infinito para nosotros es 0. O sea que cuando x tiende a infinito, la función se hace 0. O sea que tenemos una asíntota horizontal. La asíntota horizontal la tenemos en y igual a 0. Ya tenemos nuestra primera asíntota. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el límite tiende a infinito negativo. Pues cuando x tiende a menos infinito, de x2 sobre e a la 2x, mucho cuidado, que esto es completamente distinto al caso anterior. Aquí vamos a tener menos infinito al cuadrado, menos por menos da más, vamos a tener infinito al cuadrado, que es infinito.
Pero aquí en el denominador, miren lo que vamos a tener. E a la menos infinito. Y a la menos infinito es lo mismo que tener, recuerden, por propiedades de exponentes, la misma que utilizamos comenzando el video. Esto es 1 sobre a a la infinito, que es 0. O sea que en realidad tenemos infinito sobre 0. E infinito sobre 0 para nosotros no está definido, pero recuerden que en límites, cuando el número de arriba es un k cualquiera y el número de abajo es un 0, este límite tiende a ser necesariamente infinito. O sea que en realidad, en la medida que vaya creciendo la x o se vaya yendo hacia menos infinito, este denominador o esta división, se va convirtiendo en infinito positivo. O sea que no tenemos asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Solo tenemos una que es cuando x tiende a infinito, que es y igual a 0. Entonces ya encontramos nuestra asíntota horizontal. Ahora vamos a hacer análisis de crecimiento y decrecimiento para ver si tenemos máximos y mínimos. Entonces para esto necesitamos encontrar la derivada de la función. Vamos a encontrar y'. Y', en este caso, que es la derivada de y, recuerden, como es un cociente, es el de abajo, que es e a la 2x al cuadrado. Recuerden, la derivada del cociente es el de abajo al cuadrado, en este caso e a la 2x a la 2 es simplemente e a la 4x, multiplica e a la 2x a la 2, multiplicamos exponentes, 2 por 2, 4, 4x. Luego tenemos el de abajo por la derivada del de arriba, miren, e a la 2x por la derivada de x2, que es 2x, menos el de arriba, que es x2, por la derivada del de abajo. Miren que la derivada de una función exponencial es la función exponencial por la derivada del exponente. La derivada de 2x es 2. Entonces vamos a simplificar esto un poco. Miren, podemos sacar factor común, e a la 2x. Inclusive podemos sacar más factores comunes, podemos sacar el 2. Aquí tengo 2, aquí tengo 2, tengo e a la 2x y tenemos x también. Entonces vamos a tener, si dividimos miren, e a la 2x y a la 2x da 1, 2x y 2x da 1, menos x sobre e a la 4x. Esto no es necesario, pero personalmente prefiero hacerlo porque luego vamos a tener que encontrar cuando la derivada se hace 0 y si la derivada está en una forma más simple es más fácil de solucionar esa ecuación. Entonces, si tenemos esto, miren, podemos simplificar a la 2x, aquí prestamos exponentes, o sea, 2x menos 4x, e a la menos 2x, o sea que queda el e a la 2x aquí abajo. Esto lo cancelamos y esto lo cancelamos. O lo mismo, pensémoslo así, esto es e a la 2x sobre e a la 2x por e a la 2x, que es e a la 4x. Este y este se cancelan y por eso este me queda aquí abajo. Entonces vamos a tener que y' es igual a 2x 1 menos x que se divide por e a la 2x. Ahora que tenemos la derivada vamos a encontrar los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos son los valores donde la derivada se hace 0. Esos son los puntos donde sospechamos que puede existir un máximo o un mínimo e inclusive o punto de inflexión. Y también los puntos donde la derivada no existe. Este no es el caso. Puntos donde la derivada no existe es, por ejemplo, en una función racional cuando el denominador se hace 0. Ya sabemos que como tenemos una función exponencial aquí, esta nunca se va a hacer 0. O sea que lo único que nos interesa es igualar a 0. Es el numerador de esta expresión, que es lo único que se puede hacer 0. Entonces tenemos 2x por 1 menos x igual a 0. De aquí miren, vamos a tener que x es 0. Miren, si este se hace 0, todo esto se convierte en 0. O también vamos a tener que x es igual a 1. Si sustituimos 1 aquí, miren, esto se hace 0. Recuerden que cuando tenemos un producto, en este caso 2x por 1 menos x igual a 0, quiere decir o que este es 0 o este es 0. En este caso, pues, era más fácil saber que 2x es 0 si x es 0 y en este si x es 1, entonces tenemos que se hace 0. Entonces ya tenemos los puntos críticos. Teniendo los puntos críticos, vamos a evaluar o vamos a analizar, ya no necesitamos esta parte de aquí, vamos a obviarla. Teniendo estos puntos críticos, vamos a ver cómo se comporta la gráfica, si es creciente o decreciente.
Entonces vamos a generar una recta, ponemos las raíces que encontramos de la derivada, que es 0 y 1, y evaluamos antes de 0 cualquier número. Miren, un número antes de 0 puede ser el menos 1. Si lo evalúo aquí en la derivada, tengo 2 por menos 1 menos 2, y aquí tengo 1 menos menos 1, nos da 2 positivo, y aquí nos da menos 2. Entonces tenemos menos 2 y 2 positivo nos da un número negativo. Eso es lo que nos interesa saber, que nos da negativo o positivo. Ni siquiera nos interesa el resultado del número. No evalué, porque no importa por lo que yo evalué, siempre va a ser positivo. Un número elevado a cualquier cosa siempre va a ser positivo. Bueno, entonces tenemos entre 0 y 1 un número, pensemos en un medio. Entonces tenemos 2 por un medio, es 1 positivo, y 1 menos un medio es un medio positivo. Entonces tenemos positivo por positivo, todo lo que está aquí va a ser positivo. Y luego del 1 vamos a tener, por ejemplo, el 2, 2 por 2, 4, eso es positivo, y 1 menos 2, 1 negativo. Entonces tenemos negativo por positivo, todo negativo. O sea que la función de menos infinito hasta 0 va a ser decreciente, de 0 a 1 es creciente, y de 1 en adelante es decreciente. Es probable entonces, casi seguro, que cuando cambiamos de signo de menos a más y de más a menos, quiere decir que tenemos, en este caso, un mínimo, miren, porque viene decreciendo y luego crece, y en este viene creciendo y luego decrece un máximo. Pero para estar seguros tenemos que encontrar la segunda derivada. Algo que la verdad no es necesario, pero vamos a hacerlo. Ya sabemos que hay ahí un máximo mínimo. Vamos a hacerlo para estar más seguros. Entonces la segunda derivada, o sea, y segunda, vamos a hacerla, yo creo que por aquí nos cabe, abrir un recuadro para encontrar y segunda. Entonces y segunda, miren, si esta es mi función, tenemos nuevamente un cociente donde la regla nos dice que el de abajo al cuadrado es e a la 4x, ya sabemos que a la 2x al cuadrado es e a la 4x. Luego tenemos el de abajo por la derivada del de arriba. El de abajo es e a la 2x, pero el de arriba, de una vez vamos a escribirlo distinto. De una vez esto es 2x menos 2x2. Entonces hagamos esa derivada, que es más simple, para no hacer luego un producto. Entonces tenemos la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 2x2 es menos 4x, menos de fórmula, el de arriba, o sea 2x, creo que nos vamos a tener que dejar el denominador para el final. Menos el de arriba, que es 2x menos 2x2 por la derivada del de abajo, que es e a la 2x, pero la derivada de la 2x es e a la 2x la exponencial por la derivada del exponente, que es 2. Todo esto sobre e a la 4x. Podemos hacer un sinnúmero de simplificaciones, pero en realidad lo que me interesa es evaluar si en 0 la segunda derivada es positiva o si es negativa, para saber si hay un máximo o un mínimo. Ya no necesitamos más la derivada, podemos quitarla de aquí y no vamos a simplificar siquiera la segunda derivada, simplemente vamos a evaluar. Entonces si evaluamos rápidamente, miren, si reemplazo el 0, tengo e a la 0 es 1, mejor dicho, las e a la 0 no nos van a importar, nos van a importar estos paréntesis. 2 menos 4 es 2 positivo, y aquí tengo 2, esto todo es 0 porque 2 por 0 menos 2 por 0 todo es 0, entonces tengo 2 menos 4, 2 menos 4 por 0, o sea 2 nada más. Todo esto da 0, me queda 2 sobre e a la 4 por 0, es e a la 0, que es 1, mejor dicho, nos da la segunda derivada evaluada en 0, nos da 2 positivo. Como el número es positivo, recuerden que cuando nos da positivo al evaluar un valor crítico en la segunda derivada, tenemos un mínimo. Entonces aquí ya sabemos que en 0 tenemos un mínimo, en x igual a 0. Vamos a ver en x igual a 1. En x igual a 1, o sea, la segunda derivada evaluada en 1, miren, vamos a tener e al cuadrado, aquí vamos a tener 2, preocupémonos por estos números primero, 2 menos 4, menos 2, aquí tenemos 2 menos 2, 0, antes tenemos simplemente menos 2, menos 0, porque todo esto da 0, porque esto daba 0, entonces vamos a tener menos 2 y vamos a tener sobre e al cuadrado e a la 4, o sea que vamos a tener menos 2 e al cuadrado e a la 4. Esto nos da un número negativo, por tanto tenemos un máximo. Dada la longitud de este video, vamos a tener que continuar en otro.